Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no la recibieron. ¿Y para ti, la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y nuevamente nos encontramos aquí en Lámpara para mis pasos, un espacio para alimentarnos de la palabra de Dios, para instruirnos en el Evangelio de Jesús. Hoy, jueves de la 12ª semana del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre la casa sobre roca. Tomado el Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, y en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: Nunca los he conocido. Aléjense de mí los que obran la iniquidad. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a aquel hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y rompieron contra la casa, y se derrumbó, y su ruina fue grande. Al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos siendo instruidos por Jesús en el Sermón de la Montaña. Jesús, una vez más, nos invita al buen discernimiento, y ahora sobre nuestra fe, sobre nuestra relación con Él, sobre dónde tenemos fundamentada nuestra vida. Y por eso, queridos hermanos, nos dice la palabra que en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Esto es muy fuerte, queridos hermanos, porque muchas veces nos hemos refugiado en una fe de simples costumbres, de decir, bueno, sí, creo en Dios, y no realizamos nuestra fe. Por eso invocar con nuestros labios y profesar a Jesús como el Cristo, como el Señor, no es suficiente para la salvación. Y Jesús lo expresa con toda claridad: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Entonces, ¿quién va a entrar? Jesús nos da la respuesta: sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es decir, queridos hermanos, que profesar la fe no es suficiente, porque la fe implica obrar la voluntad del Padre, realizar su palabra. En definitiva, si realmente yo creo en el Señor, pongo mi vida en sus manos, me entrego con total confianza, entonces escucho su palabra y la pongo en práctica. Busco realizar la voluntad de Dios en mi vida. Pero aún más, queridos hermanos, Jesús va más allá. Jesús nos sigue invitando a vivir la plenitud de la ley del amor. Aquel día muchos dirán: Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre, que en tu nombre hemos echado demonios, y no hemos hecho en tu nombre muchos milagros? Entonces yo les declararé: Nunca los he conocido, aléjense de mí los que obran la iniquidad. Qué fuertes palabras, queridos hermanos, pero Jesús nos revela que en aquel día muchos dirán. Esto es muy importante, porque Él nos está revelando que Él es Maestro y Juez universal. ¿A quién vamos a dar cuenta de nuestra fe? A Jesús. Y la fe no solamente consiste en profesar que Él es el Cristo, en profesar que Él es nuestro Señor. Incluso profetizar en su nombre, echar demonios en su nombre y obrar milagros no nos garantiza que sea una fe verdadera, pues Jesús nos sigue invitando al discernimiento. Puedo profetizar la palabra del Señor, pero llevar una vida incoherente.
Puedo echar demonios en nombre del Señor, pero estar poseído por el poder de las tinieblas, por pensamientos o deseos malos. Incluso podemos obrar muchos milagros en su nombre, pero Jesús actuará por misericordia del prójimo, no por nuestra fe. Jesús nos sigue invitando al discernimiento, a no dejarnos engañar. El profetizar con poder, el exorcizar demonios o realizar milagros no son signos suficientes que nos garanticen la fe verdadera. Por eso no nos dejemos engañar, queridos hermanos. Jesús conoce nuestro corazón y por eso Él dice: yo les declararé entonces, nunca los he conocido. Es decir, que por su obrar no reconozco la fe que profesan. No los reconozco como discípulos míos, porque no guardan mi palabra, no hacen la voluntad de mi Padre. Por eso Jesús enfatiza: aléjense de mí los que obran la iniquidad. Qué fuerte, queridos hermanos. El no obrar la fe es negar a Jesús con nuestra vida. Podemos profesarle con los labios, pero negarle en las obras, pero negarle con nuestra vida. Pues ¿de qué me sirve ser justo con Dios si soy injusto con los hermanos? Y ser injusto con los hermanos es obrar la iniquidad. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda la fe verdadera, un discernimiento sobre nuestra vida, un discernimiento sobre nuestra propia fe. Pidamos pues al Señor nos conceda una fe firme, una confianza filial, que realicemos la voluntad del Padre que está en los cielos, para que guardando la palabra de Jesús, manifestemos su amor y su misericordia a todos nuestros hermanos. Que el Señor pues nos conceda esta fe para obrar la santidad. En segundo lugar, queridos hermanos, nos dice la palabra que Jesús continuó diciendo a sus discípulos: el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y descargaron contra la casa, pero no se hundió porque estaba cimentada sobre roca. Qué hermosas palabras, queridos hermanos. Jesús nos invita a ser como ese hombre sabio y prudente, escuchando sus palabras y poniéndolas en práctica. Eso significa estar cimentado sobre roca, es decir, construir nuestra casa, nuestra vida, sobre esa roca de salvación que es Cristo. De esta manera, cuando vengan las adversidades, la lluvia, los ríos, los vientos, y descarguen sobre nuestra vida, permaneceremos firmes en la fe, porque realmente ponemos nuestra vida en manos de Dios, nos abandonamos a su misericordia. Sin embargo, Jesús pone en contraste el hombre sabio y prudente con el hombre necio. ¿Quién es este hombre necio? El que escucha sus palabras y no las pone en práctica. Con esto, queridos hermanos, Jesús nos enseña que no basta escuchar la palabra de Dios para manifestar una fe firme, pues este hombre necio edifica sobre arena, no toma en cuenta en dónde pone sus cimientos. Y así, queridos hermanos, si nosotros edificamos la casa de nuestra vida sobre las cosas pasajeras, sobre las cosas inconsistentes, entonces cuando vengan los problemas, las dificultades, las crisis, las angustias, la casa de nuestra vida se derrumbará. Y enfatiza Jesús: y su ruina fue grande. Por eso, queridos hermanos, nosotros que nos decimos discípulos de Jesús, hemos de obrar su palabra, pues si no obramos su palabra, nuestra ruina será grande. Estaremos condenados por toda la eternidad, alejados de su presencia. Pues pidamos al Señor fundamentar nuestra vida sobre Cristo la roca, y que el Señor desapegue nuestro corazón de toda cosa vana e inconsistente, la fama, el poder, el tener, el placer desordenados. Que entregándonos cada vez más a Él, mantengamos esta confianza en el Señor, obrando su palabra en los momentos de dificultad y angustia. Y finalmente, queridos hermanos, nos dice la palabra que al terminar Jesús este discurso, la gente estaba admirada de su enseñanza, porque les enseñaba con autoridad y no como sus escribas. Esto es maravilloso, queridos hermanos, la gente queda admirada de su enseñanza. Jesús enseña con autoridad, y esta enseñanza con autoridad no solamente refleja la coherencia de Jesús, de sus palabras con sus acciones, de sus pensamientos con sus gestos, sino que también sus palabras hace crecer esa fe, hace aumentar e intensificar nuestra entrega a Dios Padre. No es un discurso vacío, ni menos fundamentalista. Por eso Jesús enseña con autoridad y no como sus escribas, que solamente enseñaban la palabra de Dios, pero no estaban convencidos de ella porque no la ponían en práctica. Pues pidamos al Señor que nos maravillemos de su palabra, que nos dejemos sorprender siempre por ella, para que así, contemplando esa coherencia del Hijo de Dios, que nos anuncia el amor y la misericordia del Padre, y es coherente con sus palabras y obras, pues nos manifiesta ese amor y esa misericordia en su entrega en la cruz, también nosotros, maravillándonos por su palabra, crezcamos en esa fe, en esa confianza en el Señor,
y pongamos en práctica su palabra. Que el Señor también nos haga enseñar la palabra de Dios con autoridad, para que así también nuestro testimonio de vida intensifique la fe de muchos hermanos nuestros. Pidamos pues al Señor coherencia y autoridad para anunciar con alegría su palabra, con el testimonio de nuestra vida. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque nos sigues instruyendo en el Sermón de la Montaña. Te pedimos en primer lugar, Jesús, nos concedas un buen discernimiento sobre nuestra fe, sobre nuestra entrega a ti. Concédenos profesarte de corazón con nuestros labios, pero también cumplir la voluntad del Padre. Que nuestra fe se haga carne, guardando tu palabra, llevando a plenitud la ley del amor, ese amor a Dios y a los hermanos. Ayúdanos, Jesús, a no dejarnos engañar. Que cada vez que obremos en tu nombre, sea porque tenemos una relación íntima contigo, porque somos dóciles al Espíritu Santo, porque guardamos tu palabra. Sabemos, Señor, que tú puedes actuar hasta del hombre más mísero, pero también de aquel hombre que manipula tu palabra. Lo haces por misericordia a los demás. Pero concédenos, Jesús, que toda obra que podamos realizar sea siempre de corazón unidos a ti, que siempre nuestra fe dé aquellos frutos de misericordia en favor de los hermanos. Concédenos manifestar con nuestra vida, con nuestros actos, ese conocimiento íntimo y profundo de corazón que tenemos contigo, para que así cuando llegue el día en que seremos juzgados por ti, seas tú quien nos llame, porque a través de esa fe verdadera que tú infundes en nuestro corazón, obramos la santidad. Concédenos, pues, Jesús, una fe verdadera en la profesión y en la acción. En segundo lugar, Jesús, te pedimos una fe firme, que fundamentemos nuestra vida sobre ti, que eres la roca de salvación. Que seamos como ese hombre sabio y prudente, que no solamente escucha tu palabra, sino que la pone en práctica, para que en los momentos de dificultad, de angustia, de persecución o de tentación, nos mantengamos firmes en la fe, para enraizar nuestra relación de amor e íntima contigo en toda circunstancia. Despójanos de nuestra necedad, Señor, que no nos limitemos a escuchar tu palabra, sino que la pongamos en práctica, que no fundamentemos nuestra vida sobre lo superfluo o lo inconsistente de la vida, la fama, los lujos, el poder, el tener o el placer desordenado, porque eso, Señor, nos traerá ruina tan grande. Que no te neguemos con nuestra vida, Señor, sino que siempre pongamos nuestra fe y nuestra esperanza en ti. Y finalmente, Jesús, concédenos coherencia de vida, concédenos esa autoridad para anunciar tu palabra, y siempre quedemos maravillados por tu enseñanza, que nos dejemos sorprender por ti, para que así también nosotros, como tú, enseñemos la palabra con autoridad, reflejando con el testimonio de nuestra vida esa entrega total, así como tú cumpliste la voluntad del Padre, entregando tu vida por obediencia al Padre y por amor a cada uno de nosotros. Concédenos que nuestro testimonio no esté carente de contenido, no esté vacío, sino que siempre esté empapado del gozo del Evangelio, para manifestar con nuestra vida tu amor y tu misericordia, y hacer intensificar, aumentar, hacer crecer la fe de nuestros hermanos, manifestado en nuestra vida. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.